Varios habían dicho respecto a esta figura que tenía relación con área sombreada, que la figura de al lado tenía relación como con un diagrama de barras, porque tenía ahí unos rectángulos. Otros mencionaron acerca de las curvas también, que las curvas representaban funciones cuadráticas. Algunos no dijeron funciones cuadráticas, otros simplemente tienen forma de U, parece que representan la misma función y demás. Y obviamente en la parte de Quevedo dijeron que había un plano, que había unos números y demás, lo que usualmente uno ve. ¿Ok? Si se fijan, en varias cosas acertaron. Primero, si es la misma función. Si se dan cuenta, está pasando por los mismos puntos y tiene las mismas alturas. Eso quiere decir que estoy representando la misma función. También respecto al área sombreada, tienen razón, eso de allí es una área sombreada. Pero cuando trabajamos, si yo les pregunto, ¿cuál es la figura? ¿Qué figura hay ahí? ¿Qué fórmula puedo aplicar para calcular esa figura que está ahí? Esa área sombreada. De las que nosotros conocemos. ¿Hay alguna fórmula que me permite calcular esa área? ¿Me hice entender con la pregunta? ¿Me están escuchando o estoy silenciada? Sí, sí, te escuchamos. Estamos pensando. Ah, están pensando, ok. Es que como todo estaba en silencio, yo dije, anda, seguro dejé el micrófono apagado. Esa área que está ahí. ¿Cómo podríamos hacer para calcularla? Aquí nos dice Acuña. Coméntanos, Acuña. Pues señor, digo que el área de un rectángulo. Tú la asocias con área de un rectángulo. Señor, ¿se podría hacer con la fórmula del límite? Con la fórmula de límite. Señor, eso fue una pregunta. Bueno, aquí lo voy a escribir en forma de pregunta. ¿Se hace con la fórmula de límite? ¿Alguien más que nos quiera dar su opinión respecto a esa parte? Ok, entonces vamos a seguir. Lo que afirma Acuña tiene mucha relación con lo que vamos a trabajar hoy. ¿Listo? Respondiendo antes a tu pregunta, Kristen, no exactamente. No podemos aplicar fórmula de límite en este caso, porque en este caso, a pesar de que es cálculo, vamos a expandir eso que conocemos y no vamos a aplicar límites. ¿Ok? Pero sí tiene relación con la parte de límites. Como mencionaba Acuña, podemos hacerlo por el área de rectángulo. Si yo les pregunto, como les pregunto ahorita, ¿hay una fórmula específica que diga, o esa figura tiene un nombre específico que yo puedo decir, área de esa figura es igual, tengo una fórmula específica para hacerlo? No, ¿cierto? No hay ninguna fórmula específica para hacerlo. Cuando pasa eso, lo voy a asociar con algo, con un área que conozca. De ahí es que salen esos rectangulitos. De ahí que, como decía Acuña, eso lo puedo calcular mediante el área de rectángulo. Si yo Señor, hago, dígame. por ejemplo, mire, en el primer rectángulo hay una parte que está sobresalida, pero es igual a la parte sombreada. O sea, son prácticamente iguales, nada más que están volteados. Sería más o menos. En este caso sí. Pero si te das cuenta, en este de aquí, este es más grande que este. ¿Cierto? En ese caso, esa apreciación fue perfecta. En ese caso, yo lo roto para acá y enseguida me quedo. Señor, pero ¿cómo sabemos cómo dividirlo?
Muy bien, eso lo vamos a ver ahorita. Aquí la división de los rectángulos se hizo de una unidad. Si ven, todos los rectángulos tienen de base 1. Y la altura va a ir variando dependiendo de hasta dónde termina la función. ¿Ok? ¿Qué pasa si en vez de 5 rectángulos tengo más rectángulos? ¿Qué Serían pasa? más altos. Son más altos. ¿Qué pasa con el área? El área se expande. ¿Se expande? ¿Seguro que se expande? O sea, si tiene más rectángulos de la misma medida. Si estos que están aquí los tomo por la mitad. ¿Listo? Tomo rectángulos más O sea, pequeños. que si se dividen. Si se dividen. Ajá, si se dividen en rectángulos más pequeños. Voy a tratar de... Me va a tocar salirme un momentico para ubicarme en la parte de GeoGebra. Pero vayan pensando esa pregunta. ¿Qué pasa si tomo rectángulos más pequeños? Voy a dejar de compartir un momento. Yo creo que el área sigue siendo la misma. El área sigue siendo la misma, ¿segura? O sea, si lo dividimos nada más y no agregamos ningún otro. Los espacios que tienen los rectángulos no sobresalirían de la... Pero de la depende de cómo se parábola divide, que De la parábola. de cómo se divide el rectángulo. Vamos a verlo aquí. Me parece interesante. Primero lo que dice Carrillo. Entre más rectángulos haya, no va a sobresalir tanto espacio de esos rectángulos. Y Cristel también mencionaba que eso dependía de la longitud. Si no estoy mal. ¿Eso fue lo que mencionaste, Cristel? Sí. Ok. Depende de la longitud. Ambas cosas son ciertas. ¿Okay? Vamos a ver por qué. Fíjense aquí. Y ustedes van a analizar. ¿Qué vamos a analizar en sí? La referencia de la figura. Voy a poner ahí. Ahí tengo un solo rectángulo. ¿Qué diferencia hay entre tener un solo rectángulo y más rectángulos? Por ejemplo, 2 rectángulos. ¿Qué pasó con el área verde? El área verde se miró disminuida. ¿Cómo, Ricardo, el área verde? El área verde se miró disminuida, ya que los rectángulos están comiendo parte del área, pero al mismo tiempo están sobresaliendo. Muy bien. Aquí tengo 5. Ahí tengo 6 rectángulos. Depende de la longitud. Si tengo más rectángulos, ahí lo voy expandiendo a rectángulos cada vez más chiquitos. ¿Qué pasa con el área? Está llena. rellena todo. Y Rellena todo el área no naranja sería sobresalen los espacios. sobresaliría Exacto. menos. No sobresalen los espacios y queda lleno todo el área. Y obviamente entre más tome rectangulitos pequeños, voy a alcanzar exactamente el área de esa figura. Si yo comienzo a tomar de 3, de 4, voy a tener un área aproximada. Pero si tomo, entre más rectángulos tome, el área va a ser mucho más exacta. ¿Ok? Obviamente, esa es una de las aplicaciones que vamos a ver en la parte de las integrales, que es la temática que vamos a trabajar. Lo que vamos a trabajar, o uno de los temas que vamos a trabajar este periodo, son las integrales. ¿Ok? Y una de las aplicaciones de esas integrales es que te permite hallar el área bajo la curva de figuras. Como se pueden dar cuenta, no de cualquier tipo de figura, ¿cierto? Sino de figuras no solo regulares, sino también irregulares. Ahí me volé una R. Irregulares. ¿Listo? Es decir, que no tienen, que tú no puedes encasillarlas dentro de una fórmula ya establecida. ¿Ok?
Generalmente siempre que vemos una figura decimos, ah, bueno, es un cuadrado, uso esta fórmula. Pero cuando son figuras irregulares, la figura puede estar así y esa figura que está ahí se puede calcular con integral. El área de esa figura. ¿Ok? Y también, no solo en la parte de área, sino también en la parte de volumen. Sólidos de revolución. Por ejemplo, voy a explicar un tantico esto. Si yo tengo un eje y al lado de ese eje tengo un rectángulo, ahí logran ver la tabla. Ahí logran ver lo que tengo en la Por mano. completo. ¿Sí sale completo? Ah, sí, sí sale. A ver. Voy a... Ahí que sí se ve más o menos. Entonces, si yo giro esta figura sobre mi eje, este va a ser mi eje. Si yo lo giro, ¿qué sólido se me estaría formando? Si lo giro completamente. Si giro esa figura que está ahí, ¿qué sólido se me formaría? Sólido. Rectángulo ¿Cómo más así? estrecho. Un ¿Qué rectángulo. figura en 3 dimensiones se me formaría? Si yo giro, este es el eje. Ah, un cilindro. ¿Cómo, Ricardo? Un cilindro. Muy bien. Si yo giro esa figura de esta forma, se me va a formar un cilindro. ¿Listo? Es decir, este es un sólido de revolución porque tengo un eje. Ese eje se mueve y al moverse, con esa figura que está ahí, que fue rectángulo, puedo formar una figura en 3 dimensiones. Obviamente estas son figuras básicas o regulares a las cuales ya nosotros le podemos calcular el área. Pero hay figuras más complejas que se pueden hacer de manera fácil, o el método más fácil es hacerlo por integrales. ¿Ok? Esas son las dos aplicaciones de las integrales. Obviamente, antes de pasar de lleno a ellas, debo conocer primero cuál es la notación de la integral y también debo conocer los elementos, sus propiedades, debo saber cómo se aplican y luego sí comenzar con esas aplicaciones en sí. Les recuerdo que este cuarto periodo sí vamos a realizar la revisión de cuaderno. Entonces, para que lo tengan en cuenta y tengan la oportunidad desde el principio de copiar sus clases. ¿Ok? Acá en esta parte, miren que nos aparecen varios elementos. Este símbolo, lo voy a hacer por acá. Este símbolo de acá es lo que me indica, ojo, lo que viene después es lo que vas a integrar. Esto es la integral en sí. Ese es el símbolo de la integral. Tú ves ese símbolo, ya está frente a una integral. Obviamente al lado de la integral siempre va a ir una función. Ahí le ponen integrando, lo podemos tomar simplemente como la función. Vamos a tener un diferencial, ese de x, que me va a indicar, tú vas a integrar con respecto a esta letra. Voy a ponerlo aquí, en palabras. Tú, voy a hacer el cuadrito para que lo vean. De x, ¿qué significa? Tú vas a integrar con respecto a la letra X. ¿Eso qué significa? Que si en mi función está la letra X, la letra Y, la letra Z, la letra A, yo solo me voy a enfocar en los términos que tengan X. Lo otro lo dejo igual. ¿Ok? Y obviamente a partir de realizar el proceso de integración, voy a obtener una función y siempre esa función va a estar acompañada de la letra C. ¿Ok? Siempre esa función va a estar acompañada de la letra C. ¿C de qué? C de constante. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Señor, en la gráfica
¿Cómo se representarían las letras D y C? En la gráfica, ¿cómo se representarían? ¿Cuáles letras, viste? La D y la C. La D, esta de aquí. La D, Diferencial y la el constante. diferencial y la constante. Ok. En la parte gráfica, dx no se grafica, ¿ok? Dx simplemente es para indicarte esto. Ojo, tú vas a integrar con respecto a x. Eso es lo que te dice. Si estoy con dy, ojo, voy a integrar con respecto a la letra y. En la parte de C, depende. ¿Por qué digo depende? Porque al principio, como vamos a trabajar integrales indefinidas, y ahorita vamos a ver qué es eso, no se puede graficar, porque es como si tomaras todas las familias de soluciones. Pero cuando trabajemos con integrales definidas, sí lo vamos a poder graficar. ¿Ok? Para hacerte esa aclaración. Copien esta parte, por favor, les abro el espacio para que lo copien. Estos son los elementos. Estos que están del lado derecho, es como para darles un nombre, ¿ok? Sobre todo ese que se llama primitiva general, ese no lo vamos a usar, para ser sincero. Simplemente le vamos a decir resultado de la integral. Pero ahí se los puse para que ustedes también supieran el nombre de cómo se llama, ¿ok? Vamos a tener en cuenta más esta parte. Integral. El integrando, recuerden que es la función. Ahí está la variable de integración, no solamente es x, también puede ser y, también puede ser z. Puede ser cualquier letra, sino que ustedes saben que en matemáticas la x es como la favorita, la más usada. Pero pues se puede presentar cualquier otra letra. Voy a pausar un momentico la grabación mientras terminan de copiar esa parte. También vamos a trabajar o vamos a tener muy en cuenta los tipos de integrales. Hay dos tipos de integral, definida e indefinida. Escribí ahí los nombres a lo contrario. La indefinida es esta que está acá. Esta es la integral indefinida. Y esta es la definida. ¿Qué diferencia hay entre ellas? ¿Qué hay en una que no está en la otra? La B y la A. Muy bien. Las letras B y A. Eso significa que allá hay, se dice límite de integración. Hay un inicio y un fin. Cuando la integral me la den de esta manera, sin ningún numerito, significa que es indefinida. Es decir, que el resultado que haya va a ser de manera general. Cuando está definida, el resultado que me arroje la integral va a ser de manera específica. Porque simplemente se va a dar en ese intervalo. B, A. ¿Listo? Voy aquí a colocarlo bien. No es B, A, es A, D. ¿Ok? Porque siempre el número A va a ser menor y la B va a ser el número mayor. ¿Ok? Siempre va a ser así. Es decir, que en la recta numérica iría de izquierda a derecha. Voy a devolverme un poquito para mostrarles eso. Acá. Voy a cerrar aquí. Por ejemplo, acá, la integral sería definida porque tiene un inicio, el -1, y tiene un fin, que es el 4. Esa integral estaría definida como integral de -1, que es el menor, a 4 de esa función que está ahí. ¿Listo? Esa función yo le quise dar el nombre de x. Si conozco la ecuación de la función, la coloco. Ah, pues, me estoy devolviendo. Listo. Ahora sí. Me voy a ubicar donde teníamos definidas e indefinidas. En esa parte de ahí.
Copien esa partecita. Señor, o sea que, por ejemplo, la A sería la X y la B sería la Y, el eje Y. ¿Cómo? Repite la pregunta, Cristo. No te escuché toda. O sea que si la A sería como una representación del eje X y la B sería una representación del eje Y. Así, más o menos. Es interesante tu apreciación, pero es incorrecto. Ambos números, como vimos en la figura de ahorita, están en el eje X. Si se fijan, ahorita yo dije menos 1 y el 4, ¿cierto? Entonces, el menos 1 y el 4 están en el eje X. Entonces, esa es buena apreciación. Señor, y entonces, ¿cuál sería como, o sea, qué representan esas letras? ¿Dónde empieza y dónde termina la integral? Ah, ok, ok. El menor te dice aquí empieza. Y el mayor te dice aquí termina. Es como, te lo limito. Yo no quiero que me digas cuál es el área sombreada de toda la figura. No quiero eso. Quiero que me digas cuál es el área sombreada de esta partecita. Si te piden de toda la figura, estoy en una integral indefinida. Si te piden de una partecita, estoy en una integral definida. Señor, es casi como el dominio en una función. Exacto. Muy bien, tienes relación con el dominio de la función. Hállame cuál es el área sombreada en ese pedacito específico. Entonces, en ese pedacito específico es que lo hay. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, señor. Voy a borrar toda esa para seguir. Obviamente, pensé que tenía la cámara encendida y yo haciendo aquí morisqueta. O sea, no morisqueta, sino gestos con las manos y tenía la cámara apagada. Bueno, en fin, sigamos con la siguiente diapositiva. Las principales propiedades que vamos a comenzar a estudiar son esas tres de aquí, ¿ok? No tienen nombre. Sí tienen nombre, pero no se los quise poner para no enredar, ¿ok? Entonces, simplemente de aquí les sugiero que dejen una hoja de su cuaderno exclusivamente para incluir o escribir las propiedades, ¿ok? Porque al escribir las propiedades, usted mismo va armando su tabla. Porque así como hay un montón de propiedades de derivación, también hay un montón de propiedades de integración. La idea no es que usted se las aprenda de memoria, sino que usted vea una función o una integral y las puede identificar con facilidad. Y para efectos de trabajar con la misma letra en todos los cursos, en vez de K, nosotros habíamos ahorita visto la letra C. Entonces vamos a dejarlo en la C. ¿Ok? Copien esa parte, por favor. Voy aquí a colocar pausa al video. Sería la D. ¿Cómo? En el paso anterior, ¿cuál sería? En el caso anterior, ¿cuál sería la D? En el paso anterior. Caso, señor, caso. Caso. Ay, perdón. Aquí, en estas dos. Sería la misma, ¿no? Que en la fórmula principal. Sería la que indica cómo vas a integrar la ¿Qué gráfica. letra voy a integrar? La X era. Ajá. Aquí, ¿cuál letra voy a integrar? La letra X. Se sigue manteniendo. Aquí, una función. ¿Ok? Es más, en ese pedacito, un ejemplo de integral. Ay, no, ese símbolo de integral me quedó. Ahora sí, mucho menos. Esta puede ser una integral. Tengo el símbolo,
tengo una función y tengo el diferencial. O Para sea que más o menos D- tengan una la idea. La D no tiene valor numérico. La D no. La D te está diciendo diferencial X. Integra la letra X. Ok, gracias, señor. ¿Ok? Porque es como una analogía. Cuando nosotros, si llegamos a hacer, cuando hagamos integrales dobles y triples, entonces hay que especificar qué letra voy a integrar y demás. Y con el favor de Dios, ¿En qué eso caso también. cambiaría a DY? Ujú. Muy bien, vamos a ver un caso. Por ejemplo, tengo x al cuadrado y de y. ¿Ahí a qué letra voy a integrar? A la letra y. A la letra x la dejo quieta, porque solo me están pidiendo, ojo, integra y. La letra x la saco de la integral y simplemente me enfoco en y. Ah, ok. Queda menos de un minuto. Si no han terminado de copiar las Señor. propiedades, Ah, tomen no. una foto. Dime, Valerie. No, ya me di cuenta. Tómenle una foto, por favor, para que no se queden. Porque en la próxima clase, o sea, mañana, vamos a comenzar con esta parte. Señor, mañana Señor, es estas jueves, funciones ¿verdad? tienen algo que ver con logaritmos. ¿Qué cosa? Sí. La última propiedad dice logaritmo natural.